Listo. Entonces, haciendo ese recorderis, estuvimos mirando que Jesús resucitó, que fue la primera parte, del 1 hasta el 10 del capítulo 20. Luego vimos cómo se le aparece allí a María Magdalena, ¿cierto? Y cómo María Magdalena pensaba que era el jardinero, dice allí, ¿no? ¿Y por qué jardinero? Porque si recordamos, Jesús había sido enterrado cerca, en un huerto que había cerca de donde crucificaban a Jesús, cerca del Gólgota. Y al crucificarlo cerca del Gólgota, pues precisamente tenían que hacerlo lo más rápido posible porque ya se estaban aproximando las horas del sábado, y al aproximarse las horas del sábado tenían que apurarle Nicodemo y José de Arimatea antes de que llegara el sábado. Y por esa razón, en ese momento no pudieron, como tal, a las mujeres aplicar el proceso de ungimiento y esto debido a que ya se estaban aproximando las horas del sábado, y por eso ellas fueron a hacerlo el primer día de la semana, que es el domingo. Ahora, dice que Jesús se le apareció a los apóstoles y ellos se alegraron mucho, y que ahí fue cuando recibieron el Espíritu Santo. Que nosotros pensamos que ellos lo recibieron fue en el Pentecostés, pero no. En el Pentecostés el Espíritu Santo actuó con poder, pero la primera vez que lo que dice Juan 20, del 19 al 23, hace referencia de que Jesús, usted dice el versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Dice el versículo 22. Y luego aparece el momento en el cual Tomás dice: yo no creo nada, hasta no ver, no creer. ¿Cierto? Y entonces aparece Jesús después de 8 días de la primera aparición, y entonces Jesús le dice a él: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Pues bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y adivinen quiénes son esos bienaventurados. ¿Quiénes son esos bienaventurados que no vieron y creyeron? Nosotros también. Nosotros en este tiempo. Nosotros, efectivamente, somos nosotros. O sea que si ustedes creen en todo lo que Juan está escribiendo hasta aquí y ustedes aceptan ese mensaje, ustedes van a ser bienaventurados. Eso es lo que está diciendo allí este libro. Y termina con los textos que yo les dije: coloren, subrayen, lo hagan lo que sean esos últimos dos textos del 30 y 31, en el cual Juan dice que Jesús hizo muchas otras cosas y señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito con un propósito: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Sí, ese es el propósito. Entonces, bueno, después de todo ese resumen del capítulo, viene el capítulo 21, el cual el mismo Juan dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Algo que quiero llamar la atención es que ese evangelio marca la diferencia, como quizás les he estado diciendo mucho durante todo este tiempo, porque Juan escribe no de lo que, a ver, ¿cómo decirlo? Juan escribe no de lo que él ve que le contaron los demás o lo que le dijo otra persona. Él está contando de su testimonio, y este capítulo específicamente nos muestra que al dar tantos detalles específicos es porque también Juan estaba allí presente. Sí, al darnos un escritor tantos detalles tan específicos de un evento histórico, es porque él estaba ahí. ¿Sí? Entonces, mira, dice así el versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos, nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Aquí hay un déjà vu. ¿Alguien sabe qué es un déjà vu? ¿Alguien conoce cuál es el significado de esa palabra, déjà vu? De pronto, alguno de los 37 que están aquí reunidos conocen cuál es el significado de la palabra déjà vu. No, y tengo curiosidad por esa palabra. Bueno. Bueno, hermana Adriana, ¿usted sabe la mano? ¿Usted anda dando la mano porque sabe? Sí. A ver, dígame, hermano.
un acontecimiento que se repite en la mente. Ajá. Que ya sucedió y se vuelve y se repite. Así es. O que uno siente como que, oiga, esto como que yo ya lo viví antes, como que esto ya lo he repetido antes. Bueno, resulta que este suceso ya había ocurrido antes, pero vamos aquí. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, bueno, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Se acuerdan cuándo ocurrió eso por primera vez? ¿Alguien recuerda cuándo fue que ocurrió eso por primera vez? Sí, en el milagro de la comida. La pesca milagrosa. La pesca milagrosa. Así es, en ese milagro. Muy bien. Entonces continúa diciendo aquí. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¿quién era el discípulo a quien Jesús amaba? A Juan. Juan. Recuerden que Juan jamás se va a mencionar aquí, jamás. Él aprendió de humildad por lo menos en eso y hasta en su forma de escribir se nota, ¿no? Entonces dice allí, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron con él, con la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra, sino unos 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. 153 peces. Vuelvo a repetir la cifra. 153 peces. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Sí, me encanta porque este evangelio da detalles tan específicos que se nos dicen números y hasta tal, cosas interesantes como lo de la red, que aunque eran 153, no se rompió la red. O sea, esos detalles específicos tienen que llamarnos la atención, ¿sí? Y tienen que hacernos reflexionar. Y ahí vamos a llegar a las conclusiones de eso. Tengo que terminar aquí con el relato. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y así mismo el pescado. Y les dio, perdón, y así mismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. ¿Están de acuerdo con Juan? Sí, hermana Emma. No lo reconocían, digamos, del todo porque ya él estaba transformado. Así es, hermana. Él ya estaba cambiado en muchas cosas, en muchos sentidos, ¿no? Pero recordemos que ya Jesús estaba comiendo con ellos y todo eso, porque ya había subido al Padre y su ofrenda había sido aceptada. ¿Cuál ofrenda? ¿Cuál ofrenda fue la que fue aceptada? ¿Cuál creen que fue la ofrenda que fue aceptada? Su muerte, que dio su vida. El sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. El sacrificio, claro que sí, por cada uno de nosotros. Recordemos lo que dijimos cuando estuvimos hablando de ese tema. Jesús fue el Cordero Pascual. ¿Cierto? Jesús fue el Cordero Pascual, que precisamente sirvió para dar esa intercesión por el pueblo y por la humanidad. Pero él fue el que estaba allí vivo. Incluso lo que estuvimos viendo del libro del Deseando a la gente, que en esa ocasión el Cordero de la Pascua que iban a sacrificar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese Cordero Pascual que estaban a punto de sacrificar en el templo? Se soltó y se fue. Se escapó. ¿Y cuándo se escapó? Cuando tembló, cuando hubo el gran terremoto. ¿Sí? Bien, ahora me encanta lo que viene a continuación. Pero antes de leer lo que viene a continuación, quiero que nos concentremos en lo que hemos leído desde el 1 hasta el 14. Hay detalles muy interesantes y que no podemos dejar escapar. Primero, los discípulos estaban esperando a Jesús y como se aburrieron, decidieron irse a pescar. ¿Cierto? Se fueron a pescar y resulta que no pescaron nada.
¿cierto? Y volvió a ocurrir lo anterior, pero Pedro no se había dado cuenta de nada porque estaba asombrado de tantos peces, 153 peces, ¿cierto? Que pues, imagínate, eran demasiados. Y Pedro, al ver tantos peces, no había recapacitado en eso que había ocurrido, sino hasta que Juan, ¿cierto? Sino hasta que Juan llega y dice, es el Señor. Hasta que Juan dice, es el Señor, es que Pedro se da cuenta de que el que estaba allá y que les dijo que le usaran la red había sido Jesús. Y entonces ahí es cuando él recordó lo que allá había ocurrido tiempo atrás, cuando ellos fueron llamados por primera vez a ser discípulos. Y fue el único de todos los apóstoles el que se tiró al agua. El resto se estaba llevando a la bendición de los 153 peces. ¿Y eso qué nos dice, hermanos? ¿Cuántos de nosotros somos arriesgados como Pedro para tirarnos al mar, dejando atrás todo lo que Dios nos ha dado? ¿O nos estamos arrastrando todavía la bendición y no vamos tan rápido a los pies del Señor? Porque eso lo podemos ver. Todos los discípulos que han ido con Pedro se quedaron en la barca arrastrando la red, mientras que Pedro fue el único que fue al encuentro de Jesús tan rápido que él no se puso a pensar en la bendición que había recibido, sino que se quería ir a encontrar con el Dios de la bendición. ¿Sí lo vemos? O sea, cuando meditamos en eso, nos tiene que llamar la atención. ¿Cuántas veces nosotros, al recibir una bendición, nos contentamos tanto con la bendición y no tanto con el Dios de la bendición? ¿Será que una bendición nos puede separar de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que una bendición nos puede separar de Dios? ¿Qué es la fuente de la bendición? No, en momentos alegres también debemos acercarnos a Dios y darle gracias a Él, no olvidar, o en momentos de abundancia Euforia. también, ¿no? Sí. Ajá, de abundancia, así es. Hermana Adriana. Bueno, buenos días a todos. Ahorita no saludé. La emoción de participar. Pero eso te iba a preguntar, que si tenía relevancia ese asunto de que solo un pez y un pan era el que había pasado como por las brasas, y los otros, entonces pensé yo, bueno, sería que los otros ya estaban cocidos. Pues, o sea, No, imagínate. Por eso Jesús les dijo, tráiganme los otros peces, porque vamos a comer. Ahora, imagínate ese segundo aspecto, interesante esa lectura. Jesús quería desayunar con los discípulos, y el que cocinó no fue ningún discípulo. Adivinen quién fue el que cocinó. el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo cocinó, no, fue Jesús el que cocinó. Jesús el que estaba con ellos. Ajá, fue Jesús el que cocinó. ¿Cómo cocinaría Jesús? Pero, hermanito Benjamín, Hermana Adriana, yo me refiero a la brasa, que cocinó solo un pez. Pues, o sea, sí, Jesús era el que estaba haciendo la cocción pues, o sea, él estaba realizando el acto de cocinarlo, pero ese fuego que cocinó ese solo, pues me llama mucho la atención. no, Entonces, pues, por eso yo digo Jesús. que fue el Espíritu Santo el que realizó la obra, pues ahí, él dio la orden. No, pero tenemos que recordar que el Espíritu Santo todavía no está actuando con poder aún ahí. Ah, ya. Porque todavía estaba Jesús aquí. Jesús prometió que cuando ya Él se fuera, el Espíritu Santo ya se quedaría. Ah, ya no había Pero el sido que la encendió el promesa fuego, del el que hizo Espíritu todo Santo. fue Jesús. El Bueno. chef fue Jesús. Él Wow. hizo, diría un costeño, hizo tronco de desayuno. Amén. Fíjate, hizo tronco de desayuno. Él cocinó pues el pescadito, el pan, con gusto, hermana. Y ahí participó con los discípulos. Hermanos, cuando uno mira esos detalles familiares de Jesús para con sus discípulos, uno se da cuenta, oiga, qué chévere. Ustedes se imaginan desayunar en algún momento con Jesús, y que no solamente desayunen con Jesús, sino que Jesús sea el chef. Ese privilegio lo tuvieron los apóstoles. Ese privilegio lo tuvieron los apóstoles. Ahora mira, después de que ellos hubieron ya desayunado, después de que ellos ya hubieron comido bien bueno, dice Jesús en el versículo 15 a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Jesús no lo llamó aparte, no le dijo, ven, charlemos aparte, comamos aparte, sino que le dijo al frente de todos:
Dijo Jesús. Le dijo Jesús a Pedro, a ver, tú me amas, Pedro. Tú me amas más que todos los que están aquí. Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces él le dijo, bueno, entonces apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Perdón, tú sabes que te quiero, es esa palabra. Le dijo entonces, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le respondió, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a conocer con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dijo, sígueme. Benjamín, mi versión dice, Dios habla hoy, ¿cierto? sí. Sí. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo, sígueme. Así es. Y o sea, en pocas palabras, Jesús estaba profetizando cómo iba a morir Pedro. ¿Sí? ¿Cómo iba a morir Pedro? Pero a pesar de eso, Jesús le está diciendo, mira, si estás dispuesto a pasar por ello, yo te hago una invitación, sígueme. Y lo más importante, Benjamín, que hay en estos versículos es la respuesta o el comentario que Jesús hizo varias veces. Cuida de mis corderos, cuida de mis ovejas. Así es. Que esa es la misma respuesta que nos da a nosotros. Cuando nos pregunta que si lo amamos. Y vamos a decir que sí lo amamos. Muchos de los que estamos aquí vamos a decir, sí, te amamos, sí te queremos, Señor, tú lo sabes todo. Pero el Señor nos va a decir, cuida de mis ovejas. Exacto, hermana Emma, mejor dicho, ya no hay nada más que decir, empaquemos y vámonos. No, pero hermana Emma, tiene usted toda la razón, ese es el propósito de este pasaje, hacernos entender que lo que está haciendo Jesús era dándole una misión. Después de que Pedro, por su negación a Jesús, había perdido su llamado, ahora Jesús le hace un llamado público y personal a Pedro y le da una misión. Y su misión es cuidar a las ovejas y los corderos. No era el de ser el primer líder de la iglesia, no, porque recuerden que el primer líder de la iglesia fue el hermano de Jesús llamado Santiago. Él fue el primer líder de la iglesia cristiana, ¿sí? Pero la misión de Pedro era muy importante, cuidar, velar por cada una de las ovejas y de los hijos de Dios. Pero quiero terminar con una parte que más me emociona. La última parte me emociona mucho porque, mira, en mi versión dice el discípulo amado. Me encanta eso porque Juan durante toda la carta jamás se mencionó. Y miren lo que viene a continuación, que es interesante. Volviéndose Pedro, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Cómo le ven esa respuesta? Sí, ahí se ve que Pedro estaba como envidioso.
No, pues es que imagínate, o sea, es que eso quiero que veamos. Pedro todavía seguía con ciertos defectos de carácter muy notables, como por ejemplo, hombre, si me acaba de decir Jesús al frente de todos, hombre, que yo voy a cuidar las ovejas, entonces, ¿por qué este sigue aquí como tan cerquita? O sea, que respete que aquí estoy el duro con el otro duro, ¿sí? O sea, aquí estamos los dos. ¿Qué estás? ¿Y este qué? ¿Sí? Entonces Jesús le dice, a ver, y si yo quiero que él esté hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Sí. El Señor le contestó duramente, ¿no? Sí, o sea, aún después de esto, Pedro tenía que cambiar ciertas cosas de su carácter. Pero no es que Jesús le esté contestando de forma grosera ni nada, sino que le está diciendo, ¿tú quién eres para decirme lo que yo tengo que hacer? Con quien yo tengo que trabajar. ¿Tú quién eres para decirme quiénes me pueden seguir y quiénes no? ¿Quién te colocó a ti como juez para decirme qué tengo que hacer con él? Si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva, ¿quién eres tú para impedírmelo? Y les pregunto, ¿será que a veces Dios también nos contesta de esa forma porque nosotros somos un obstáculo para que otras personas sirvan al Señor, vengan al Señor? Sí, sí. Sí. A veces servimos de piedra de tropiezo. Sí. Sobre todo la orden que Dios le dice. Si quiero que permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Tú sígueme. ¿Sí? Así es. A veces nos comparamos con otros hermanos. Ay, pero es que a esta hermana la vida es así, a esta persona la vida es así y a mí me tocó así. ¿Qué importa? Lo importante es seguir a Jesús. ¿Para qué nos comparamos? ¿De qué sirve? Lo importante es seguir a quien nos está llamando cada día a que le sigamos. Así es, por eso es que pues, lo que hemos estado diciendo con la hermana Emma aquí en el grupo durante el estudio que hemos hecho de las cartas de Pablo, todo lo que hemos estado haciendo, que por cierto ya llevamos más de un año de predicación aquí, pero es recordarle, mis hermanos, que la vida espiritual de cada persona es muy personal. Ustedes no pueden comparar la vida espiritual de la hermana Emma con la de la hermana Esther, con la de la hermana Dolly, con la de la hermana Rocío, y decir, ay, es que la hermana Dolly sí tiene más fe que la hermana Emma. No, si es que cada uno tiene su propia experiencia. La experiencia de Pedro es diferente a la experiencia de Juan, incluyendo aún entre esposos. La experiencia de un esposo es diferente a la experiencia de otro esposo en cuanto al tema espiritual. Cada persona tiene una experiencia espiritual diferente. Por lo tanto, la salvación no es grupal ni en pareja, es individual. Y por eso cada proceso espiritual es diferente, por eso no podemos juzgar, por eso no podemos acusar y decir, no, es que este definitivamente se va a perder. No podemos, porque es que cada uno es diferente. Por eso no es sano para nada, no es sano ni las comparaciones, ni el juzgar los procesos espirituales. Exacto. A cada uno. Ahora, mis hermanos, quiero terminar esto que termina Juan diciendo... Hermano, sí, señor. Hermano Benjamín, cuando nosotros vemos en una reiteración en la palabra de Dios, hemos aprendido que es algo demasiado importante. Y cuando Jesús le hace esas preguntas a Pedro y se las hace abiertamente estando los demás apóstoles, él está haciendo un énfasis, es para todos, ¿sí? Para todos los que estaban junto a él y a los apóstoles, que entendieran que la misión no era solamente de Pedro, ¿sí? Por eso también le responde Jesús así con respecto a Juan. ¿Y qué tiene que ver con que él se quede si yo quiero? Preocúpate por ti, que los demás se preocupen también por su vida. Exacto. ¿Sí? Por la misión que yo les estoy encomendando. Es para todos, no es para usted solo, es para todos. Exacto, muy bien. Ahora mira lo que dice el versículo 23. Se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo, es decir, Juan, no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo vuelva, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Quién es el que está hablando allí?
¿Quién es el que está diciendo Juan. esas palabras? Juan. Juan. Ningún otro evangelio lo cita. Eso quiere decir que el que está diciendo eso y el que vivió eso y el que dijo eso fue él. Ahora mira, el versículo 25 es el que más me impresiona. Hay también otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. O sea, ustedes se imaginan, si con todos los 4 evangelios hay más cosas de lo que hizo Jesús, pues entonces, ¿qué fue lo que tanto hizo Jesús? Que ni los libros de todo el mundo cabrían para escribir todo lo que hizo Jesús. Eso es lo que llamamos nosotros los íconos, ¿no? Ajá. Las cosas más relevantes, más importantes, Exacto. para que tuviéramos nosotros una visión de algo determinante, importante. Exacto, exacto. Por eso quiero terminar con una cosa, mis hermanos. Dios también hoy nos está preguntando que si lo amamos. ¿Sí? Dios nos pregunta exactamente eso. Le pregunta el día a Nelly, ¿me amas? Le pregunta el día a Margarita, ¿me amas? Al hermano Pedro, ¿me amas? A Yuli, ¿me amas? A Carlos, ¿me amas? Nos está preguntando a todos si lo amamos. Si nuestra respuesta es que sí, nos va a dar una tremenda misión. ¿Sí? De llevar ese amor a la acción. A cuidarlas. A cuidar, a trabajar. Ahora, puede que la misión de alguien, ¿cierto? No sea irse a África a predicar allá, no, porque puede que Dios, la misión que le tenga a esa persona es cuide a los hijos, a sus hijos, encárguese de sus hijos. Esa es su misión, ¿cierto? A otros le va a dar la misión de encargarse de los compañeros de su trabajo. Y a otros les va a dar la misión de encargarse de usted mismo. ¿Sí? Pero lo importante es cumplir con la misión, ¿cierto? Hermana Adriana, ¿va a compartirnos algo? Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que muchas veces, vean, vamos a salvar a los de afuera y los de adentro se están perdiendo. Exacto. Sí, uno primero tiene que organizar su casa para ir a organizar la de los demás. Eso. Adriana dice eso. Bueno, por lo Así que es. mira ahí. Así es. ¿No? Y yo lo que veo como que en los discípulos es que los discípulos la representan lo que somos cada uno, como miembros en la iglesia, pues en la iglesia de Jesucristo. Ajá. El carácter que tenemos, porque es que muchas veces pecamos no más que los otros que no han llegado a Jesucristo. ¿Sí? Muy bien, hermana Adriana. Y reflexionemos en eso, mis queridos hermanos. Y ya con esto, hoy terminamos ya el capítulo final de Érase una vez el amor. Si quieren ver qué fue lo que continuó, no se pierdan después la serie que hagamos en el libro de los Hechos. Pero será después de que terminemos Daniel 11, ¿no? Pero quiero, mis hermanos, recordarles es que Dios nos ama. Y lo que tenemos que hacer es responder a ese amor también de forma práctica. Que Dios nos acompañe y que hoy podamos dejar que Dios vaya haciendo la obra en nuestras vidas. Oremos y quedamos despedidos para continuar con nuestras labores en el día de hoy. Oremos.